Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, una conferencia más. En este caso tenemos a Paula Sierra, psicóloga deportiva y jugadora de básquet. Actualmente forma parte del equipo de Lorena Cos y también está como referente de psicología en un equipo de básquet. Pero hoy nos vamos a centrar en un trabajo grupal que hace en el mundo de las artes marciales y más concretamente con el taekwondo. Así que muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros y por acercarnos a un deporte que no habíamos hablado en ninguna de estas temporadas que llevamos de las conferencias. Así que todo tuyo. Gracias, Ana. Gracias por esta buena presentación y gracias por darme la oportunidad de compartir un deporte que yo también he descubierto como psicóloga deportiva dentro de las artes marciales, y realmente espero que acercaroslo un poquito más y que sea un rato de aprender cosas sobre él y disfrutar desde nuestro punto de vista, que también nos gusta mucho esa parte, ¿vale? Y así que arranco y espero que disfrutemos todos y todas, ¿vale? Como veréis, he querido empezar con una frase, ¿vale? Que cuando empecé a trabajar con este equipo, uno de los deportistas me dijo, ¿vale? Me dijo: Paula, ¿cómo dejo en el tatami lo que pasa en el tatami? Dije, qué buena pregunta, porque cuando uno está viviendo un deporte, ¿no? Ya sea taekwondo, sea baloncesto, sea fútbol, sea lo que sea, cuando uno lo vive, se lo lleva. Se lleva el qué ha pasado allí, el momento previo también es muy importante, ¿vale? Y es una frase a la que yo le di bastantes vueltas y quería que también apareciese una palabra como es el tatami, ¿vale? Porque para ellos es su zona de confort, es donde lo viven y donde ponen toda la carne en el asador, como decimos, donde lo dan todo allí, ¿vale? Así que fue un punto de reflexión, ¿vale? Y quería que quedase plasmada, porque fue una frase que realmente fue impactante, ¿vale? He hecho una primera parte donde explico un poco quién soy, que Ana ya me ha hecho la introducción, pero quería darle énfasis a esta parte de deportista, ¿vale? Creo que para mí fue un impulso también el dedicarme a la psicología deportiva, porque realmente vi una necesidad y vi algo donde se podía trabajar muchísimo. Y ahora que lo vivo de una manera, desde otro punto de vista, como decía al principio, disfruto mucho, y el deporte también creo que aporta mucho a mi trabajo. Y como decía Ana, a nivel de taekwondo también me ha aportado mucho conocer el deporte, ¿vale? Y luego pues todo el tema de psicología, evidentemente, que tiene que haber un conocimiento, y para mí el haber estudiado esta rama y poder decir que es algo en lo que me ha especializado me gusta mucho, ¿vale? Así que ahora empezamos más en el tema del equipo con el que trabajo, ¿vale? Consiste como separado en dos ramas, que son los entrenadores, ¿vale? Son dos entrenadores y tienen más de 20 años de experiencia, ¿vale? Esto es algo que al principio pensaba, vaya, 20 años de experiencia, y ahora nos plantamos en este punto de queremos integrar una psicóloga deportiva. También nos hace pensar, ¿no? Es decir, ¿qué le puedo enseñar yo a personas que llevan más de 20 años siendo entrenadores con tanta cantidad de experiencia? Y fue algo también que pensé, viene un reto chulo. La modalidad de este equipo es combate, ¿vale? Existen diferentes modalidades dentro del taekwondo. Su modalidad es combate. El equipo de taekwondistas está formado por 8 niñas y niños de entre 13 y 15 años, ¿vale? Normalmente entrenan 3 días a la semana. Los campeonatos van variando según preferencias, es decir,
Puede ser que un mes, por tema de hayan nacionales, hayan de su misma ciudad, decidan apuntarse a aquellos por el tema de nivel. Es decir, hablando con ellos, por ejemplo, me dicen, Paula, mira, mes de preparación, iremos a ciertos campeonatos porque nos permite entrar en contacto con nuestro deporte, ¿vale? Después de un parón, lo que es en verano, que es, no hay tanto entrenamiento tan seguido. Y queremos hacer tales competiciones porque nos va mejor para pillar contacto y para ir practicando cosas que queremos ir introduciendo y queremos que cojan ritmo. Vale, pues nos apuntamos a tales campeonatos. O queremos que ajustar el nivel de competición, que vean qué necesitan, qué falta, qué hay que mejorar. Pues decidimos que este mes se hacen dos campeonatos, perfecto, o 3. Pero van en referencia a lo que necesitan, a lo que quieren que sus deportistas toquen durante ese mes y quieran mejorar. ¿Vale? Y mi trabajo con ellos son sesiones mensuales. Hago una sesión con ellos, con los entrenadores, de una vez al mes y con los deportistas una vez al mes también, ¿vale? Y este trabajo siempre intento que vaya en una línea. Ahora igualmente iré pautando, que vaya en una línea transversal, es decir, que haya una continuidad entre lo que trabajo con los entrenadores y también lo que trabajo con los deportistas. ¿Vale? A poquito os iré enseñando, aunque quiero hacer recalcar, ¿vale? Quiero hacer un parón en la parte previa, ¿vale? Donde yo realmente saco mucha información, ¿vale? Normalmente esto lo hago con una entrevista previa en la que se hacen ciertas preguntas para ver cómo podemos enfocar nuestro trabajo, ¿vale? Creo que esto es muy importante porque yo puedo tener una idea, pero lo importante es que se ajuste a las necesidades de ese club o de ese equipo, de esos entrenadores, de esos deportistas, ¿vale? Entonces aquí se hace una primera recogida de datos, ¿vale? En que nos dicen que la demanda es que quieren que sus deportistas tengan confianza en ellos mismos, notan que hay una ansiedad antes y durante de la competición, quieren fomentar esa actitud ganadora porque sienten que cuando entran al tatami no tienen esa persistencia y esa consistencia de entro al tatami y voy a morder. Y eso dentro del taekwondo es algo muy importante, es algo que yo he ido aprendiendo a medida de ir trabajando con ellos. He ido viendo que la actitud y como yo entro al tatami, me desarrollo, mi lenguaje corporal, que mi mirada, eso que yo proyecto es muy importante en un deporte de contacto. Porque al final, cuando no es lo mismo que yo en baloncesto reciba una canasta, ¿vale? No es un impacto físico, que cuando hay un deporte de contacto como es el taekwondo, yo reciba un puño, reciba una patada alta. Entonces, todo esto se relaciona con el tema de la actitud. El llego al tatami y voy a morder es algo que es muy importante que los deportistas tengan. Y los entrenadores siempre han dado mucha importancia desde el principio, ¿vale? El tema de actitud. Que cuando yo también, por lo que voy viendo, en la experiencia que tengo en diferentes clubs y con diferentes deportistas y entrenadores, diría, la actitud, así como titular, siempre es algo que preocupa, ¿no? Quiero trabajar con psicólogo o psicóloga porque no veo actitud. Claro, y es un término tan amplio que hace falta también desarrollar un poco y hacerlo chiquitito para poder ver dónde tenemos que incidir. ¿Vale? Al menos yo en su momento me lo planteé así. Luego, por otro lado, me decían que notaban, como están en un momento en el que, aparte de deportistas, que esto siempre creo que hay que tenerlo claro, son estudiantes, son hijos, son hijas, son amigos. Entonces, englobar todo eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando pueden llegar a un entreno y tú ves a ese deportista que no acaba de estar conectado con lo que estamos haciendo, notas, como entrenador tú ves que tiene una cara de desánimo, se le corrige algo y a lo mejor tiene una reacción diferente a
a otro momento, cuando normalmente eso no suele pasar. Entonces, se dan cuenta que la gestión emocional es algo que les afecta dentro del entrenamiento y de la competición. Entonces, también le preocupa la gestión de esas emociones. Tema de la motivación, otro titular como actitud, ¿no? Siempre nos dan titulares como quiero mejorar la actitud, no tengo confianza y no tengo motivación. Esto es otra de las cosas que les preocupaba porque no sabían cómo motivarlos. Esto es algo a tener en cuenta, al igual que la actitud, intentar desglosarlo e intentar que se entienda qué es la motivación y que puede fluctuar. Esto es algo que también muchas veces cuesta encajar. Y luego decían la frustración delante de un resultado negativo, ¿vale? Que esto también es algo que se da mucho y sobre todo en este equipo, ¿vale? Se veía mucho el enfoque al resultado, ¿vale? Había mucho foco en estoy dentro de una competición, esta patada no ha sumado, estoy intentando diferentes movimientos y no acaba de sumar al marcador y mi contrincante sí está sumando. Era algo que costaba mucho de ajustar, ¿vale? Entonces, con todo esto, yo ya tenía la recogida de datos con lo que yo tenía que trabajar, ¿vale? Pero al igual que siempre preguntamos por esta parte, ¿vale? De qué les gustaría mejorar y qué ven y qué esos entrenadores ven en sus deportistas, también preguntamos por los puntos fuertes, ¿vale? Creo que es algo a tener en cuenta porque nos puede ayudar también a nosotros a saber qué puntos de apoyo tenemos, ¿vale? Cuando pasa un conflicto en que se apoyan, cuando hay una situación límite, cómo suele desarrollarse, ¿vale? Entonces, por eso siempre preguntamos por puntos fuertes, ¿vale? En este equipo, al igual que decían que la actitud no era una actitud ganadora, sino que era más bien deportistas, son taekwondistas que se hacen más bien pequeñitos, les cuesta tener presencia cuando entran al tatami. Decían que habían buena actitud en el sentido de mostrarse proactivos a trabajar, ¿vale? O sea, a mejorar y a sentirse, a estar más abiertos a que sus entrenadores propongan, hagan, prueben cosas. Esto siempre había buena actitud, ¿vale? Y no había un mal ambiente de trabajo, al contrario, era algo que se notaba que había buena vibra, como se dice, había buen ambiente de entrenamiento. También algo que ellos destacaban como punto fuerte es que era un grupo pequeño y familiar, es decir, que esto nos da información de que realmente hay lazos que pueden ser más estrechos, entonces también es algo que es importante tener en cuenta porque tenemos que ver que cuando es un grupo pequeño se trata de una manera familiar, están los pros, ¿no? Que es si pasa algo se puede hablar, podemos pensar que hay buena comunicación entre entrenador y deportistas porque realmente hay un lazo de confianza, o también puede ser que hay ciertas cosas que a lo mejor cuando es pequeño y familiar el tema de las familias también tenga mucho peso y sea algo difícil de gestionar, ¿vale? Pero nos da mucha información. Insisto en este punto porque creo que todo el trabajo preventivo y todo el trabajo previo a nuestra intervención, ya como nosotros nos planteamos el trabajo, es importante para que se ajuste lo máximo a las expectativas, ¿vale? Por eso lo enfoco más de una manera más explícita. Ellos también hablaban de un buen nivel formativo de los entrenadores. Esto es muy importante, lo que comentaba antes, 20 años de experiencia. Al final también son un referente para los deportistas y cuando ven que mi entrenador sabe, mi entrenadora me corrige y sabe por qué, y entiendo por qué me corrige, se convierten en un referente porque saben que han sido deportistas antes, que antes ellos también han sido taekwondistas y han pasado por donde ellos están. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque nos da mucha información, ¿vale? Y el tema de que ellos están en un núcleo en el que están a gusto y en el que pueden compartir lo que a ellos les pasa, ¿vale? Entonces, una vez hice esta recogida de datos, ¿vale? Quise
coger toda esta información, ¿no? Tengo la demanda que me plantean y tengo los puntos fuertes que me comunican, que ellos detectan y que les puede ayudar a trabajar de una manera constructiva y una manera que pueda ser beneficiosa para todo el equipo y para ellos también, ¿vale? Entonces aquí hago un planteamiento en el que tengo esto en cuenta y en el que yo me voy haciendo preguntas a medida que yo voy planteando mi trabajo, ¿vale? Ya veréis que en algunas de las diapositivas, bueno, la mayoría, he puesto como una pincelada de lo que yo me planteo en ese momento y lo he puesto porque en su momento creo que también cuando compartimos dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un deporte, ahora tengo que trabajar con otro. ¿Qué pasa si yo no sé de este deporte? ¿Vale? Esta es sobre todo una pregunta que yo también a veces me planteo y comparto esto porque creo que es importante cuestionar, poner en evidencia lo que uno se cuestiona para que podamos compartir ese punto de vista y decir, vale, que esta pregunta me la planteo yo y nos lo planteamos también todos, ¿vale? Entonces, el primer punto al que yo le di importancia es lo que comentaba, ¿vale? Para poder ayudar a un equipo de taekwondo sobre el que yo no sé, puedo saber normas, he podido ver algo, tal, pero considero que tengo que documentarme un poco sobre el deporte con el que voy a trabajar. ¿Vale? La primera pregunta que me planteo, la primera reflexión, ¿vale? Es no he practicado taekwondo. Y luego añado un parón, ¿vale? Y digo, ¿y qué? Es decir, si yo no he practicado todos esos deportes con los que voy a trabajar, con el que estoy trabajando, tengo más alternativas. Preguntar, muy importante. Creo que muchas veces cuando preguntamos algo que esas personas consideran obvio porque han hecho durante mucho tiempo, hacemos cuestionar ciertas cosas. Oye, si me pregunta esto, es que a lo mejor tenemos que parar aquí y ver que no funciona o ver que podemos mejorar. Entonces ya hemos abierto una breda por una pregunta que a lo mejor sonaba muy obvia, pero ya hemos abierto ahí algo donde podemos trabajar. Y a partir de aquí pues empecé un poco a documentarme sobre el taekwondo, ¿vale? Y me di cuenta de muchas cosas, pero he querido destacar tres, ¿vale? Tres que para mí fueron determinantes porque consideraba que no tenía que perderlas de vista, ¿vale? Y que me facilitarían el trabajo y le darían más coherencia a mi trabajo. Habían tres cosas, ¿vale? La primera era la necesidad de dar protecciones, ¿vale? Esto es algo que a nivel, aquí pongo preparación, ¿vale? Porque creo que es una parte donde nosotros podemos incidir, es decir, llevan protecciones, ¿vale? Hay una parte de preparación en la que nosotros podemos hacer una rutina de preparación con esas protecciones. Podemos hacer que esas protecciones sean simbólicas si queremos trabajar, por ejemplo, el tema de focus cuando hay momentos límite en el que tenemos que focalizar nuestra atención en otra cosa. Sabemos que las protecciones simbolizan, como las protecciones simbolizan protección, eso significa que mi físico está en riesgo, ¿vale? Digo entre comillas porque evidentemente no es algo que se tenga presente, pero creo que nosotros como psicólogos y como psicólogas deportivas tenemos que saberlo, porque al final no dejas de exponerte a un contrincante en el que él también está luchando por una puntuación, ¿vale? Y físicamente vas a ser golpeado. Entonces, llevar protecciones también tiene un peso psicológico. Es decir, yo en baloncesto me pongo una camiseta y un pantalón y unas zapatillas y salgo, pero físicamente, es decir, sí, entras en contacto con el otro, pero no es lo mismo. O sea, no hay una preparación para protegerme de lo que vaya a pasar. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos que prestar mucha atención para entender cosas que le puedan pasar a los deportistas, ¿vale? Y destacaba el momento de preparación porque nosotros también podemos hacer incidencia ahí. Luego, lo que decía, el deporte de contacto tiene un impacto físico y emocional. Cuando yo estoy dentro del tatami y mi contrincante me tira al suelo, claro, yo físicamente me caigo y emocionalmente, si van varias veces que yo me caigo, si me cuesta levantarme, si además me está resultando complicado hacer punto
físicamente estoy cansado, intento probar muchas cosas, me noto débil, todo esto tiene un impacto físico-emocional, creo, más grande, porque realmente hay ese impacto físico que digo, que realmente uno puede caer al suelo varias veces. Y es algo que además no da puntuación como tal, pero puede ser que un buen golpe de mi contrincante me mande al suelo y encima haga punto. Entonces eso puede ser para mí algo demoledor. Y creo que es importante, lo que digo, tenerlo en cuenta para poder hacer un buen trabajo. Y por último, la toma de decisión. ¿Vale? Es una toma de decisión muy rápida y tengo que saber leer muy bien a mi contrincante. Es decir, mi contrincante es muy alto, ¿vale? Sé que tengo que dar una patada más baja. Es muy rápido de puños, ¿vale? Sé que tengo que hacer una buena protección. Entonces, toda esta toma de decisiones es muy importante tenerla presente. Por eso hago hincapié, porque es algo que a los deportistas les preocupa mucho. Les preocupa mucho porque cuando ven a su contrincante empiezan a dudar. Pueden empezar a dudar, su manera de competir ya no funciona, y es algo que les influye mucho, ¿vale? Y es verdad que todo esto que comento, también lo comento porque lo he ido corroborando, ¿vale? Fue un trabajo previo mío en el que yo quise saber qué tenía que tener yo en cuenta para poder trabajar bien, pero es verdad que han sido cosas que han ido saliendo y he podido ver que realmente influencia en su rendimiento, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo sabía todo esto, lo tenía en cuenta, ¿vale? Entonces, en base a lo que yo sabía que había recogido con el cuestionario, había hecho un trabajo de plantearme qué sabía, qué no sabía, qué me podía ayudar, ¿vale? Hago una organización y organizo temas que yo puedo tratar tanto con mi sesión con los entrenadores, ¿vale? Y sesión con los deportistas. Y lo que he dicho antes, intentando mantener una línea transversal, ¿vale? Para que lo que yo hablase con entrenadores, con los dos entrenadores, también tuviese un hilo un poco con los deportistas, ¿vale? Entonces aquí me planteo, hago esta reflexión de necesito un plan a seguir porque realmente pueden surgir otras cosas. Evidentemente tenemos 1 hora y media para trabajar, aunque también quiero resaltar que muchas veces se quedaba corta porque comentábamos muchas cosas, siempre ha habido mucha proactividad por su parte, entonces siempre aparecían otros temas, pero es importante también, yo me daba cuenta que era importante también que ellos se sintieran apoyados y que era 1 hora y media donde creábamos un espacio de compartir también, ¿vale? Yo podía tener una idea de trabajo, pero es importante que ellos puedan sentirse cómodos, proactivos y a la par que sentir que se van de allí aprendiendo algo que pueden aplicar. Esto siempre lo resalto porque es muy importante, ¿vale? Entonces, como yo tengo una sesión cada mes con ellos, me lo planteo de esta manera, ¿vale? Sabemos que vamos a trabajar 6 meses, hago un tema por mes, ¿vale? Entonces, empecé planteando el tema de la relación entrenador-deportista, ¿vale? Lo que yo hago aquí es hacer una parte en la que introduzco, ¿vale? En la que introduzco todo este tema y hago una explicación sobre él. Y lo que hago al final de sesión, luego hay otra diapositiva que explica mejor cómo sigo la estructura, ¿vale? Pero aquí quiero parar para ir explicando punto a punto para intentar daros a conocer las herramientas que he utilizado en cada una de las sesiones, ¿vale? Para trabajarlas ahí y para trabajarlo después, ¿vale? Luego más adelante lo he puesto más estructurado y le he puesto nombre a cada una de estas partes, ¿vale? Es decir, cómo lo he dividido. Entonces, la primera sesión intenté que trabajásemos la relación de entrenador-deportista, ¿vale? Es un tema muy amplio, ¿vale? Donde yo toco el tema de abrir un círculo de confianza, trabajo el tema de que muestren interés por sus deportistas, ¿vale? Voy integrando estos términos y al final de la sesión hago un planteamiento de situaciones, ¿vale? Donde planteo, como por ejemplo, escuchas que un deportista habla de ti,
qué podemos hacer, ¿no? Como que habla de que a lo mejor no le gusta algo de tu entrenamiento, ¿cómo lo trabajo? ¿Vale? O que está hablando de algo que la atemoriza cuando entra al tatami y no se siente confiado, ¿cómo podemos incidir ahí? ¿Vale? O, por ejemplo, veo a uno de mis deportistas que no acaba de rendir bien durante el entrenamiento, ¿cómo lo puedo enfocar? Y una vez acabada la sesión, siempre les he hecho llegar esos apuntes que yo he hecho de una manera escueta, más allá de lo que hemos podido hablar. Ellos siempre durante la sesión tienen su libreta o sus hojas donde poder apuntar todo lo que vamos sacando de allí. Y yo les mando algo para durante ese mes poder ir trabajando esta parte, ¿vale? Y en esta ocasión lo que yo les hice llegar fue un test de seguimiento, ¿vale? En el que les pregunto por si realmente ha habido interés por conocer algo nuevo de sus deportistas, si se han asegurado de que todos estén integrados en ese entrenamiento, en esa competición, en el equipo, si se han mostrado accesibles a tener conversación con sus deportistas, ¿vale? Todo esto se trata en esa primera sesión. Creo que es importante el que puedan llevarse algo para después ir trabajando esta parte. En la segunda sesión tratamos de cómo potenciar la comunicación con sus deportistas, ¿vale? Hacemos lo mismo. Dentro de la sesión se explica qué es la comunicación, cómo puedo mejorar la comunicación, ¿vale? Por ejemplo, en taekwondo se da una situación que es el deportista está en el tatami y entonces la comunicación tiene que ser instrucciones claras, concisas. Hay que alzar un poco la voz porque evidentemente al final el deportista está concentrado y tema protección dificulta un poco escucharlo. Y además me planteaban que algunos deportistas me decían que muchas veces les costaba recibir el mensaje del entrenador. Entonces, una de las cosas que propusimos aquí también es que esas instrucciones claras también se trabajasen en el entreno, es decir, no cosas imprevistas de la competición, pero que la parte que sí que se podía trabajar, que se intentase dejar clara también en el entreno, porque ayudaría después a la competición a entenderlo mejor. Y en competición, por ejemplo, el entrenador está sentado en una silla fuera del tatami y es el deportista cuando hay un parón viene y habla con él. Entonces lo que se propuso es que es un poco que hablasen en la misma situación. Es decir, si yo estoy sentado en una silla, viene el deportista a lo mejor acelerado o quiere hablar de algo o tengo que darle esas instrucciones que necesito darle, de intentar que estén a la misma altura, ¿vale? Para esa sinergia de dentro del contacto contigo hay contacto visual y sé lo que te quiero decir. ¿Vale? Y igualmente aquí también se hizo un test de seguimiento para poder ver que estaban trabajando también el lenguaje corporal, el cómo mi refuerzo positivo cómo es, que también lo trabajamos durante la sesión. ¿Vale? Y aprovechando que eran dos entrenadores, lo que hice es hacer como una plantilla de observación, ¿vale? Donde un entrenador se observaba al otro y ponía si había algo que mejorar, si había algo que no se estaba haciendo o si había algo que realmente se había cumplido para luego poderlo poner en común. Luego, en una tercera sesión, tratamos el tema de la autoconfianza, ¿vale? Porque es algo que les preocupa mucho, ¿vale? Entonces, aquí lo que propuse es, bueno, como he dicho anteriormente, todos los temas se van tratando. Hay un bloque en el que yo explico el que es la autoconfianza, en qué consiste desde su punto de vista, qué pueden hacer, ¿vale? Y una parte práctica que es esta, ¿vale? Entonces, aquí también se plantearon diferentes situaciones en las que estas inventadas por mí y ellos también ponían situaciones que habían vivido para lo que decía al principio, que puedan ver qué sacan ellos y cómo pueden usarlo, ¿vale? Luego otra parte era la que digo, para tener una continuidad durante ese mes, era un ejercicio en la que ellos tenían que, en un día de entrenamiento, intentar hacer un ejercicio donde ellos resaltaran qué les hace buenos en el taekwondo, qué les gusta y poder fomentar esta parte de el taekwondo me emociona y realmente esto se me da bien y esto también.
Y otro ejercicio que les planteé es la pulsera de la autoconfianza, ¿vale? Que se trataba de los entrenadores conjunto con los deportistas. Me planteo qué objetivo tiene que cumplir ese deportista, ¿vale? De manera consensuada, y tiene diferentes grados esa pulsera. Es decir, si la pulsera la tengo así de ancha, puedo ir ajustándola a medida que yo voy asumiendo ese objetivo. ¿Vale? Y también podrían ir pintando la pulsera a medida que lo van consiguiendo. Y era una manera también de que los entrenadores y deportistas hablaran sobre ello, ¿vale? Hablaran sobre cómo lo estaban llevando, sobre cómo lo estaban trabajando y poder llegar a la conclusión de si esa parte del objetivo estaba cumplida o no. ¿Vale? Luego aprender a comunicarse de manera efectiva con las familias. También se propuso un ejercicio en el que trabajasen esta parte de propongo situaciones y ellos también proponen y vemos cómo la podemos solucionar, ¿vale? Para también de allí sacar recursos. Y a trabajar durante ese mes era crear un espacio, ¿vale? Donde pudiesen compartir las familias, en el que obligatoriamente se sacasen soluciones y se pudiesen plantear diferentes escenarios que se habían dado y cómo lo podían hacer. Por ejemplo, hubo una situación que era que para trabajar el tema de cohesión con los deportistas, se habló con las familias de ir todos en un mismo transporte. Y esto es algo que durante el año hemos visto que ha ayudado muchísimo. Ha sido un momento en el que los niños y las niñas se lo pasan bien, comparten fuera del taekwondo, comparten inquietudes, entre ellos comentan la competición y les va bien porque se sienten apoyados. Todos estos temas han ido saliendo y realmente con las familias ellos no pedían un trabajo directo, pero ha sido algo que a medida que hemos ido trabajando hemos visto que había una necesidad y que ha sido efectivo en el sentido de, por una parte, la cohesión entre los deportistas y por otra, las familias ven que son escuchadas y que tienen su espacio, ¿vale? Luego el tema de trabajar las emociones, esto es algo que, como he comentado al principio, les preocupaba, el tema de gestión emocional. Ven que que está muy relacionado con el resultado también, ¿eh? Cuando había un resultado negativo o todo lo que estaban intentando hacer no tenía efectividad, se venían abajo, ¿vale? También tema estudios, lo tengo que compaginar, me cuesta, ¿cómo lo hago? También a nivel emocional notaban que también, bueno, pues había una fluctuación muy grande y no sabían cómo gestionar o qué les podía ayudar. Entonces, durante la sesión conjunta conmigo, se le dan diferentes, en concreto, cuatro habilidades para poder trabajar esto, ¿vale? En la que pueden integrarlo dentro de los entrenamientos. Una de ellas es que se hable de emociones, que tengan, por ejemplo, intentamos hacerlo del tema de como cuando uno va así dicho rápido, un ejemplo rápido, a un lavabo público y tienes las caritas de las emociones, intentar hacerlo con una cartulina y tal que podían poner allí donde entrenan, ¿vale? Para que fuesen como poniendo algo, como papelitos, bolitas de papel que fuese sumando, ¿vale? Para que luego pudiesen al final de mes o al final de semana, lo hicimos por semanas, pudiesen ir comentando cómo se habían sentido, que no había funcionado, que sí, cómo se habían sentido de apoyados y poco a poco ir trabajando eso en base también a cómo iban evolucionando el trabajo con las emociones, ¿vale? Y que viesen que también era algo integrado dentro de los entrenamientos. Que aquí también quiero destacar que siendo dos entrenadores, ¿vale? Son dos perfiles muy diferentes y la entrenadora es entrenadora, o sea, también la identifican como entrenadora, pero también tiene un papel más a nivel emocional, ¿vale? Para ellos y para ellas, tiene un gran peso, es decir, cuando les pasa algo, cuando hay algo que no acaba de cuajar, cuando necesitan ese refuerzo positivo, también la buscan mucho, ¿vale? Entonces, también he trabajado con ellos el tema de que no solo sea un referente como técnico y otro como a nivel emocional, ¿vale? Porque yo también he trabajado con ellos, entonces ese referente ya lo tenían allí, sino que pudiesen compartir ambos papeles, ya que muchas veces en la parte técnica se encargaba el entrenador y es el encargado de transmitir,
y ella en otro plano donde me ocupo de cómo están a nivel anímico. Entonces también se intentó que esto fuese algo más conjunto. ¿Vale? Luego, lo último, la competición a nivel mental. Lo que se intentó con los entrenadores es darle herramientas como cómo puedo controlar la respiración de mis deportistas, cómo puedo hablar con ellos de una manera constructiva y esperanzadora y a la vez motivadora para que el resultado no sea lo único que les importa. Claro, yo esto también iba trabajándolo con los deportistas, ¿vale? Pero sí era importante enfocarlos a ellos en lo que sí podían hacer, de qué manera podían trabajar las respiraciones, cómo podían incidir ellos en el autohabla, sobre todo destacando que ellos tenían mucho peso en lo que les transmitían a sus deportistas, entonces debían tener claro que su papel es importante, pero de un apoyo, o sea, como apoyo, no como referente solucionador de estos nervios o de esta ansiedad precompetitiva, como definían ellos al principio, sino más como un apoyo en el que ellos pudieran tener ese momento tengo un momento en el que no puedo gestionarme, pues ellos también le pueden ayudar, pero también estaba ahí mi función de darles a ellos también herramientas. ¿Vale? Este ha sido el trabajo base con los entrenadores, que se dice muy rápido y he intentado resumirlo lo máximo posible, pero siempre, es decir, de una sesión a otra siempre nos llevamos cosas que comentar. Siempre he intentado estructurar la información de una manera que ellos pudiesen llevarla a cabo y siempre ha habido un seguimiento. Esto quiero resaltarlo porque creo que el seguimiento es muy importante para saber qué funciona y qué no y qué podemos cambiar. Entonces, por eso siempre destaco la palabra de flexibilidad, es decir, me planteo una cosa para hacer, la trabajamos, pero también le damos importancia a lo que en ese momento ellos han visto y requiere que le prestemos atención. ¿Vale? Entonces, luego con los deportistas hice la misma reflexión de necesito un plan a seguir, ¿vale? Entonces, con ellos empecé el establecimiento de objetivos, les hice conocer los objetivos SMART, muy importante, y trabajamos a nivel de, ellos están en sesión, ¿vale? Es un grupo de 8, como he dicho al principio, y lo que intento siempre es, al final cuando tienes un grupo, ¿vale? Puede ser que participe o no puede ser que no. Entonces aquí lo que yo siempre he intentado es tener una hoja de ruta, ¿vale? Donde yo planteo un tema, ¿vale? Voy explicando los objetivos SMART, parando en cada parte, incidiendo en lo que realmente es importante, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que si no se quiere compartir no pasa nada, ¿vale? Que ellos también puedan trabajar aunque no se pueda compartir. Ahora más adelante explicaré bien lo que es la hoja de ruta y cómo lo hemos ido haciendo, ¿vale? También trabajamos el tema de las fortalezas. Es algo que me planteé porque para el tema de la autoconfianza, que todo es un término muy general, ¿vale? Pero el tema de las fortalezas muchas veces les costaba verlo cuando dentro de un combate, dentro de el árbitro pita que hasta aquí porque realmente no he hecho un buen movimiento, he ido al suelo, me cuesta levantarme, me fallan las piernas, estoy muy nervioso, me cuesta, no sabía identificar qué se les daba bien, ¿vale? Entonces también este ha sido un punto en el que he incidido. A la par que explicaba antes el tema de las emociones, cómo pueden gestionar a los entrenadores, también lo he hecho con ellos, ¿vale? Donde tenían que ver que existe pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? Intentando integrar también un registro donde ellos puedan ir viendo, ¿vale? Para ver qué les funciona y para después intentar poner, no diría solución, sino herramientas para cómo puedo gestionar eso, ¿vale? También incidimos en esa cuarta sesión, hicimos 4 técnicas para mejorar su rendimiento, donde hablamos de visualización, hablamos de respiraciones, hablamos de imaginación guiada, el focus atencional, ¿vale? Y todo esto siempre recogido y estructurado para que ellos pudieran seguirlo. El autohabla también es algo en lo que he incidido mucho para que esa motivación, esa autoconfianza de la que hablábamos al principio y los entrenadores estaban preocupados, pudiesen los deportistas ver que el autohabla es muy importante, ¿vale?
hicimos un ejercicio en el que yo les enseñaba vídeos de combate, ¿vale? Y ellos tenían que pensar el qué se habían dicho en esos momentos, por qué estaban nerviosos en esos momentos, por qué el resultado estaba siendo el que estaba siendo, qué no estaba funcionando, ¿vale? Si les gustaba lo que veían, si no. Una sesión de análisis en la que ellos podían identificar qué no funcionaba, ¿vale? Y fue realmente enriquecedor porque el no fue algo global, que salió como un pensamiento limitante y una palabra que al final limita aquello que yo puedo hacer, ¿vale? Y ahí es donde se propuso el que de manera gestual también probaran el sí, porque en todos los vídeos siempre se les veía el movimiento de cabeza de no, 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 no. Entonces ahí se propuso que hubiese un sí como primer movimiento, el que cambiaran el no y términos extremos por términos intermedios que les permitiera tener un margen de error y un margen de prueba. Y también se les propuso trabajamos el tema gestual, muy importantes para ellos porque siempre entraban al tatami, lo que digo, esa actitud, que por cierto, la palabra actitud ha sido algo que se ha quedado también como lema, hemos creado como una identidad para el equipo que sea actitud, ¿vale? Desde un término positivo, también se habló sobre eso, ¿vale? Cuando hablamos de cómo gestiono mis fortalezas, la actitud fue algo que de allí sacamos, ¿vale? Aunque cada uno de ellos se llevó su palabra, es verdad, esto no lo he comentado, cuando hicimos fortalezas, de esas fortalezas que habían destacado, conformaban una palabra y esa palabra iba a ser la que a ellos les definiese y pudiesen usar en momentos de no confío en mí, nada me sale y puedo usar esta palabra como cambio de chip. Y relacionado también con el autohabla, para que aprendieran a integrar palabras que beneficiasen a su rendimiento, ¿vale? Y luego, por último, el plan de acción, donde establecimos una rutina individual para cada uno, para que tuviesen una rutina precompetitiva donde se sintiesen a gusto integrando ya gestos que ellos tuviesen, ¿vale? Que pudiesen darle un sentido y una utilidad dentro de su competición y del entrenamiento. Y esto fue el cómo yo planteé el temario que trabajaría con ellos y cómo lo organicé por meses. Entonces, lo que decía, la estructura de los entrenadores siempre ha sido el plantearlo por mes, ¿vale? Una sesión por mes. Y aquí es donde yo me planteé esta reflexión de debo mantener una estructura, ¿vale? Y cada sesión tiene que ser especial. Aunque siga una misma estructura, tiene que ser especial, ¿vale? Entonces, siempre una hora y media, tanto con los entrenadores como con los deportistas. Siempre había unos 20 minutos, ¿vale? Del repaso de lo que yo había mandado para trabajar ese mes, ¿vale? Yo trabajo durante este mes algo que esté relacionado con lo que hemos hecho en esa sesión, ¿vale? Y luego había unos 40 minutos de feedback, lo que digo, muy importante dejar su espacio, o sea, dejarles espacio para que ellos comuniquen cómo ha ido ese mes, qué echan en falta, qué necesitan, qué pasa cuando hay un error. Esto es algo que sí que ha salido muy recurrente, es decir, se daban cuenta que delante del error habían problemas para después seguir con la competición y eso era algo que realmente a ellos les preocupaba. ¿Vale? Entonces ahí sí que incidimos bastante y entonces creamos ese espacio donde en cada sesión intentábamos ver qué no estaba funcionando, ¿vale? Que referente al error, cuáles habían sido las reacciones, cuáles eran la mayoría de reacciones. Es decir, si por ejemplo, si usaban demasiado los puños, ¿vale? Después pierdes fuerza y pierdes contacto cuando quieres lanzar una patada. Entonces, ante esto, había muchos que dejaban de probarlo, ¿vale? Y lo que intentaban es ponerse con uno de su peso para así no errar tanto, ¿vale? Y esto es algo que quisimos corregir con los entrenadores, dando a entender que ellos tenían que mandar el mensaje de que ponerte con alguien de diferente peso y con una altura diferente a la que tú veas como un
como una amenaza, hay que hacerlo en el entrenamiento, porque es el momento de equivocarse. Entonces, siempre la manera ha sido esta, en la que yo les transmito el cómo intentar hacer esto, ¿vale? Desde su parte, y yo cuando trabajo con ellos ya tengo esta información, yo ya cojo esta información como que salgo a trabajar. Entonces, siempre hemos intentado gestionar también con los deportistas, después lo recalcaré un poco con la parte de los deportistas, ¿vale? El tema del error. El tema del error e intentar enviar el mismo mensaje tanto entrenadores como yo, para que realmente fuese más efectivo. Y después lo que explicaba al principio, los 30 minutos de práctica, en los que, como decía, en la primera sesión, por ejemplo, en la que trabajamos la relación, se planteaban diferentes situaciones, ¿vale? Donde yo podía conocer cómo reaccionarían ellos, cómo han reaccionado anteriormente y si realmente han entendido los recursos que yo planteo dentro de la sesión. Esto para mí era muy importante porque en el momento de la práctica era donde yo podía ver, es donde yo puedo ver qué es lo que ha quedado un poco en el tintero y que tenemos la oportunidad de repasar juntos en ese momento. ¿Vale? Había, por ejemplo, en el tema de la relación con los deportistas, lo que decía antes, había como mucha diferencia entre el entrenador y la entrenadora. Había dos líneas de comunicación claras en las que a veces pues se pisaban el uno al otro, ¿vale? Y había uno que perdía fuerza cuando quería dar instrucciones más claras o quería explicar algo más relacionado con a nivel técnico. Entonces, aquí hubo que hacer una definición de roles, ¿vale? En el que mi rol comparte esto, no comparte esto, y este forma parte solo de mi rol y no del tuyo. Entonces, aquí hubo que hacer un poco definición de roles para fomentar una buena comunicación. O, por ejemplo, cuando hablábamos de construir autoconfianza, ¿vale? Yo planteé el tema de las pulseras, incluso hubo iniciativa por su parte de intentar hacer pulseras de diferentes colores para que ellos pudiesen ver de manera más evidente el progreso que iban haciendo, ¿vale? Antes he dicho que se podían pintar o se podían ajustar y como fue una idea que fue recibida muy bien y a ellos les pareció muy, muy chula, la pulsera de la autoconfianza se convirtió en diferentes pulseras de diferentes colores, en la que ese color le daban un simbolismo y ellos podían tenerla en los entrenos sin que sin que se rompiese ni peligro de que se pudiese romper o lo que fuese. La hicieron de un material que fuese bien y la utilizaron de esta manera, ¿vale? Y esto nos ayudaba, por eso digo que la práctica era muy importante cuando estábamos dentro de la sesión, para que ellos pudieran aportar este tipo de ideas que se ajustaban más a los entrenamientos y podía ser algo más útil y para yo poder ver si realmente la idea se había entendido o había algo que había que repasar porque realmente faltaba un poco de poner más ejemplos o simplemente explicarlo un poco mejor. Y lo que decía al principio, había una explicación en esos 30 minutos, otra parte de explicación del siguiente compromiso, que compromiso es a lo que me refiero con ese trabajo que tienen que hacer durante el mes. ¿Vale? Un compromiso era, por ejemplo, lo que he dicho, el test de seguimiento, ¿vale? en el que se pregunta si realmente están propiciando que haya una buena relación, ese test de observación en el que el uno al otro se observan tanto gestos como posicionamiento dentro del tatami, cuál es su gesto al dirigirse a ellos, cómo propician que haya una buena cohesión a nivel desde su punto de referencia o desde su rol como entrenador y como figura de poder dentro de un equipo. Otro compromiso, por ejemplo, el de una tabla de emociones, ¿vale? En el que ellos pueden expresar cómo se sienten, teniendo en cuenta las emociones básicas, explicar un poco cómo ha ido durante esas semanas de entrenamiento. El tema de las pulseras también iba a ser un seguimiento durante esas semanas. Y todo esto es lo que a mí también para la siguiente sesión es por eso que es como o sea, volver a los 20 minutos donde repasamos ese compromiso que yo puedo enviar para que ellos puedan hacer una recogida también de ver si eso que hemos planteado ha funcionado o
realmente hay que pensar otra alternativa, ¿vale? Y al final es enviar material de lo que hemos trabajado de una manera estructurada, ¿vale? Y esquemática, porque ellos durante la sesión, lo que decía, ya van recogiendo información, ¿vale? Ya van viendo pues que les es útil, parándome si hay algo que ellos no han entendido, ¿vale? O si ven ciertas necesidades que aún no están cubiertas y que necesitan cubrir, pues ellos van apuntando durante la sesión, pero me interesa también enviarles material para que puedan acceder a él en momentos en los que a lo mejor lo que decía antes, necesitamos saber cómo podemos ayudarles en el tema de gestión emocional, ¿vale? O en el tema precompetitivo. Hay una ansiedad precompetitiva o hay una situación limitante, hay fatiga antes de entrenar, hay un mal calentamiento, no sabemos cómo estructurar esto, tal. Lo hemos hablado y realmente vosotros lo tenéis para poder apoyaros en él, y además lo que hemos repasado en las sesiones. Pero es una manera también de tenerlo, de que lo tengan y puedan acceder a él y tengan esa figura como, o sea, esos apuntes como recordatorio. ¿Vale? Y la misma estructura para los deportistas. 1 hora y media, ¿vale? En la que están todos los deportistas, nos conectamos todos online, y cada deportista, aquí lo diferente es que durante la sesión ellos tienen una ficha, ¿vale? Donde pueden continuar. O sea, es una manera de facilitarles que continúen, o sea, que estén metidos en la sesión, ¿vale? También hay un momento de feedback, ¿vale? En la que ellos me explican, intentamos propiciar, yo intento hacer preguntas con lo que también los entrenadores me explican, porque siempre intentamos hacer esto, primero entrenadores y después deportistas, porque ellos también me daban información, ¿vale? Y entonces lo que se intentaba durante este rato es, ellos tienen su ficha de seguimiento, ¿vale? Una hoja de ruta, lo que comentaba antes, en la que, por ejemplo, el primer día que integré el tema de los objetivos SMART, ¿vale? Pues tenían dividido por columnas, ¿vale? Donde cada uno se planteaba su objetivo, cómo puedo medir este objetivo es realista, cuándo lo voy a cumplir. Entonces ellos veían cómo podían estructurar todas esas cosas que quieren hacer y que se plantean por hacer, como por ejemplo, tengo que mejorar mis puños, tengo que mejorar mi flexibilidad, tengo que mejorar mi patada y cuando acabo la patada tengo que realmente dar el golpe donde me valga el punto, porque hay ciertos puntos. Esto es verdad que aunque yo dé un buen golpe, aunque he dado un buen golpe pero no con la fuerza suficiente, puede ser que no cuente, ¿vale? Y esto es algo que realmente también les preocupaba a los deportistas. Y esta ficha la tenían para ellos, y esto a mí me ayudaba a que ellos siguieran la sesión, y si no querían compartirlo no pasaba nada. Pero al menos yo me aseguraba que ellos pudieran seguirla, aunque sí que es verdad que poco a poco me he ido encontrando con un grupo el cual participaba mucho, ¿vale? Y planteábamos diferentes situaciones. Y eso también me ha permitido ayudarlos de manera individual. Y ellos hacíamos lo mismo, también un compromiso para intentar trabajar durante esa semana, ¿vale? Relacionado con lo que habíamos trabajado aquí. Y material para que ellos tuvieran ese material con ellos y pudiesen trabajarlo, ¿vale? Como lo que comentaba antes, el tema de respiraciones, por ejemplo, el tema de imaginación guiada, que también se intentaba estructurar de una manera que ellos lo tuvieran, o el tema del foco atencional, que era algo que también nos ayudaba a trabajar antes de competición, durante y después, ¿vale? Porque también se recreaban mucho en el tema del error, y creo que era algo que teníamos que trabajar. ¿Vale? Y por último ya el estructurar el material que he ido comentando, ¿vale? Aquí ponía mi reflexión el por qué lo intentaba plantear así. No quería ni mucho menos que quedase en el olvido todo lo que íbamos trabajando, por eso siempre tenía en cuenta que pudiesen llevarse algo, y siempre hemos acabado las sesiones, tanto con entrenadores como deportistas, intentando sacar una conclusión de eso que hayamos hecho, ¿vale? Y de que pueden llevarse útil para ellos y para ellas. Entonces, por eso siempre una hoja de ruta, ¿vale? Para seguir la sesión.
sobre todo para los deportistas. Lo que digo, había muchas veces que no me aseguraba que pudiesen participar, siempre respetando pues, la personalidad de cada uno, de soy más propicio a comentar lo que me pasa y no. Entonces lo ponemos en común, pero siempre sí que he enfocado las sesiones en que se pudiesen poner en evidencia muchas de las situaciones para poder trabajarlo en grupo y que fuese realmente útil. Tema de los compromisos, a mí lo que me permitía era una continuidad, ¿vale? Cuando acabamos esta sesión podemos hablar sobre lo que hemos hecho, ¿vale? Y lo que habéis hecho durante este mes en el que no hemos podido hacer un seguimiento exhausto, pero con esos compromisos que ellos han ido haciendo, podemos comentarlo en la siguiente sesión y podemos ver, podemos hacer cambios o decir que funciona bien y trabajarlo ahí. Y el tema de los apuntes, lo que comentaba, muy importante para que ellos tengan ese material, puedan acceder a ese material cuando ellos quieran y puedan tener esa cantidad de información de una manera estructurada. Esto sobre todo he dado mucha importancia con el tema de los deportistas, ¿vale? Cuando se le da mucha información que no conocen, no saben de qué va, estoy un poco perdido, tal, no sé, el tenerlo estructurado y poder seguir esa estructura, para ellos le ha facilitado mucho el trabajo conmigo. Y también algo que me ha gustado trabajar, que me gusta trabajar con ellos, es el tema de intentar que ellos también me den su feedback para ver si es decir, una última sesión que hice con ellos fue el que ellos, en base a unas preguntas, también propiciando ese feedback, ¿vale? Que ellos dijeran que les había funcionado y que no, ¿vale? Esto sí que siempre lo veo muy importante, es preguntar por el feedback de las personas con las que trabajas, porque se daban cuenta que realmente el tener algo que les pudiese permitir seguir las sesiones, el empezar a trabajar con una psicóloga deportiva, no sabían bien que esto pasa mucho también, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Como psicólogos o psicólogas deportivas, vale, no eres fisio ni nutricionista ni esto, ¿cómo lo llevas? Entonces, ¿qué haces? Pues era también para ellos saber lo que yo hago, cómo les podía ayudar a ellos y cómo les había ayudado. Por eso creo que esa última evaluación es vital y a mí me ha dado mucha información también para enfocar esta temporada a lo que ya hemos hecho y a lo que podemos seguir haciendo. Entonces, esto quiero resaltarlo tanto con ellos como entrenadores, porque nos da también a nosotros una guía y una forma de trabajar en la que voy más seguro o más segura, porque sé que puedo cubrir unas necesidades que ellos y ellas necesitan, y va a ser un trabajo en el que ellos también se sientan identificados porque realmente ven que sirve y que les estás ayudando a mejorar rendimiento tanto dentro en este caso el tatami, porque estamos hablando de taekwondo, y fuera. Como el ejemplo que ponía antes, parece una chorrada, pero hasta que no lo hablas, hasta que lo pones en evidencia, como ir todos en el mismo vehículo, movernos juntos y pasar ese tiempo juntos, hasta que no lo propusimos en una sesión y salió, no se tuvo en cuenta. Por eso es muy importante que nosotros nos planteemos un guión y una manera de trabajar, pero esa flexibilidad creo que siempre la tenemos que ofrecer, y ese feedback también, para que veamos que nuestro trabajo va en la misma línea y estamos trabajando realmente de una manera conjunta. ¿Vale? Y ya como último, este ha sido siempre mi lema de trabajo con ellos, ¿vale? Se lo expliqué al principio, antes de empezar a trabajar o sea, de entrar en materia, como yo digo. Este fue el lema que utilizamos, ¿vale? La mente también se entrena. Esto lo quise hacer para mantener una línea de trabajo, ¿vale? Como lo que estamos trabajando es esto, estamos trabajando esta parte, tanto con los entrenadores como con los deportistas, y daros cuenta que a lo mejor salimos al tatami y se ve la parte del iceberg que no está escondida, pero daros cuenta que vamos a trabajar toda esa parte, ¿vale? Siempre, para mí es muy importante mantener esa línea de trabajo, ponerle un título y que todos nos movamos en esa línea.
Y sí que es verdad que esto me ha ayudado mucho a mantener una continuidad, igual que la palabra actitud que comentaba antes. Para ellos la palabra actitud ha sido reveladora. No ha sido una palabra nueva ni mucho menos, pero es bonito ver cómo por darle esa parte y esa definición a una palabra como es actitud, en mi trabajo y en el trabajo de entrenadores hacia deportistas, les ha ayudado a transmitir de esa idea de la mente también se entrena, hay que ponerle actitud. Y ya está. Gracias por vuestro tiempo. He intentado resumir todo un trabajo que hago en una temporada en una hora y realmente pues hay mucho material, hay muchas cosas, pero quería sobre todo dejar muchas ideas claras y resaltar nuestro trabajo porque realmente yo disfruto muchísimo de lo que hago y quería transmitir también ese disfrute porque creo que es vital y creo que es muy importante. Yo me doy cuenta trabajando con deportistas y con entrenadores, es muy importante que les llegue. Bueno, Paula, pues estamos estamos ahí en la prórroga. Siempre, no, pero muchas veces pregunto algunos tips finales de resumen de lo que tú consideres más importante. La verdad es que lo has resumido todo tan bien y lo has explicado todo tan bien que yo creo que está muy bien estructurado y se puede seguir perfecto. Hay una pregunta que no me gustaría que se quedara en el tintero y con esto, pues nada, te daría las gracias y cerramos, que te las daré cuando terminemos. Perfecto. Que sería, fíjate, ¿hasta qué punto influye el contexto y el entorno social en lo que es la práctica y si lo trabajáis? A nivel contexto social y te refieres a... Amigos, familia, apoyo que se les da. Vale. ¿Hasta qué punto se lo llevan al tatami? Que creo que es un poco también algo de lo que se ha hablado al principio, ¿no? Pero si trabajáis con ese entorno. Sí, esto es algo que quiero... Muy bien esta pregunta porque era algo que quería comentar y veo que no le he dado mucho énfasis. Pero ahora vamos a trabajar con el tema familias, ¿vale? Porque hemos visto que realmente el entorno es muy importante, ¿vale? Porque nosotros trabajamos una línea, ¿no? Pero a lo mejor llego a casa y el mensaje es otro. Y aquí mucho de lo que nosotros trabajamos se rompe, porque yo estoy recibiendo un mensaje por aquí, pero aquí recibo otro, ¿no? Tendrías que haber dado esta patada, en ese momento tendrías que haberlo hecho diferente, ¿vale? Puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, esto es algo que yo de manera indirecta he intentado trabajar con entrenadores, ¿vale? Aquí hay un trabajo indirecto que creo que podemos dejar nuestro granito de arena, pero es muy importante trabajar de una manera directa con las familias. O sea, que vean que el psicólogo o la psicóloga deportiva está allí para crear ese espacio del que hablaba, ¿vale? Y hacer un trabajo educativo. Digo educativo porque no es realmente nuestra función, nuestra primera función, pero hacer un trabajo con los padres para que entienda que es un trabajo transversal, ¿no? Que yo lo hago aquí en el tatami, lo hago fuera cuando acabamos de entrenar y mi mensaje es este, y llego a casa y el mensaje tiene que seguir siendo ese, porque si no, todo lo que se trabaja pierde fuerza, pierde fuelle, y todo lo que yo intento trabajar dentro del tatami me lo llevo y encima tengo un feedback al que yo no sé hacerle frente porque estoy en un momento en el que mis padres, mis amigos, mis amigas no están teniendo en cuenta en qué momento estoy yo, entonces no sé cómo gestionarlo. Y esto es algo que me alegra que me preguntes porque va a ser un trabajo que ahora vamos a empezar a hacer con las familias, porque hemos visto esa necesidad. Junto con los entrenadores también hemos visto que se necesita hacer. Y a nivel de amigos, de amistades, yo con el grupo que tienen de taekwondo, claro, cuando hay un trabajo en equipo, ¿vale? Es mucho más fácil propiciar esto, ¿no? Porque se trabaja en equipo, es decir, un equipo de básquet, un equipo de fútbol, ¿vale? Pero cuando salgo al tatami estoy solo. Esto es algo que choca, ¿no? Porque dices, qué difícil trabajar el tema de la cohesión cuando salgo al tatami y estoy solo. Pues esta idea también se ha intentado transmitir porque a nivel grupal al principio me costaba porque me costaba muchísimo que participasen, ¿vale? Yo decía, tengo que conseguir que participen porque
es algo que ya me va a propiciar a que entiendan que salgo solo al tatami, pero no estoy solo, ¿vale? Entonces tengo un equipo detrás. Esto es algo que también yo he ido trabajando con ellos, y cuando se propuso que fuesen todos en el mismo vehículo, se propuso para que cuando compitiesen, yo no acabo de competir y me voy y ya estoy, sino que yo me quedo, veo a mi compañero y apoyo, ¿vale? Entonces esto es algo que también sí que se ha ido trabajando más esta rama, y tema familias es algo que empezaremos ahora a trabajar. Pues mira, me alegra que hayas dicho el último, porque es una pregunta que me iba a quedar en el tintero y quería hacerte, con lo cual en esta sola respuesta me has respondido a dos. Pues nada, darte las gracias y oye, la verdad es que es una exposición, en mi opinión, magnífica. Y nada, voy a comentaros ya a todos y todas que os emplazo para el jueves 24 de noviembre con una ponencia sobre hockey que va a dar Marina Alaide Montes Niño Bruzone, que imagino que como siempre será tan igual, o sea, tan interesante como esta, tan interesante como las anteriores, y las disfrutaremos, sobre todo los que nos encanta el deporte como locos, ¿verdad, Paula? Tú eres de baloncesto, yo también vengo de baloncesto, y se me ha quedado ahí esa preguntilla de cómo hiciste la transición de un deporte a otro, lo que has comentado al principio, ¿no? Lo de un deporte que no conozco no es tan sencillo. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los psicólogos, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando empezamos decimos, madre mía, ¿cómo va esto? Claro. Pero bueno, en otra ocasión yo creo que te tendremos por aquí otra vez. Sí, yo encantada, y he disfrutado mucho de presentarlo, y lo que digo, que es súper enriquecedor compartir con quien le gusta tanto el deporte, ¿no? Y quien ha hecho deporte, que también es importante compartir esas cosas que a veces se quedan ahí, ¿no? Y esas preguntas cuando uno empieza y dice, José, yo no he hecho este deporte y vengo de otro totalmente diferente, ¿cómo planteo yo esto? Pero bueno, muchas veces preguntando... que tienes ahí unos momentos de duda y dices, ¡ay! Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a toda la gente que participe, que lo vea ahora, que lo vea en el futuro en YouTube, y nos vemos el día 24 de noviembre. Perfecto. Hasta pronto. Muchas gracias. A ti. Chao.